Así que nuestro padre ha desaparecido. Un susurro, apenas un murmullo venenoso, rompió el silencio entre las luces estroboscópicas de aquel templo móvil de carne y metal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La risa estalló como una nota aguda de ópera rota. Era un sonido repulsivo, una mezcla de júbilo degenerado y burla sádica que se arrastraba por las paredes vivas del navío, provocando que los siervos flagelaran sus propias carnes por pura excitación. Tal como se profetizó. El día ha llegado. El marín ruinoso descendió las gradas construidas con columnas de cráneos soldados en éxtasis eterno. Cada paso que daba hacía que su armadura chirriara con un gemido orgánico. Lo que alguna vez fue la gloriosa servoarmadura de la Legión de los Hijos del Emperador ahora se había convertido en un altar a la disformidad. Extensiones musculares que latían con placer, ídolos de jade incrustados, lenguas parlantes y ojos que no parpadeaban. Se negaron a nosotros. Nos llamaron traidores, corruptos, aberraciones. Eidolon, Lucius, Talvitz, escupió los nombres como si manchara su lengua con aceite impuro. Pronto caerán. Los ciegos que aún besan los pies de un imperio muerto. Los que creen que el redimido Fulgrim puede redimirnos a todos. Su rostro estaba cubierto por una máscara hecha con la piel de un antiguo capitán lealista. La llevaba no como trofeo, sino como blasfemia. Fulgrim, nuestro primarca, el falso penitente que se arrodilla ante un falso dios dorado. Nos negó. Pero nosotros, nos liberamos. Ya no somos suyos. Ya no somos de nadie. El aura de Slaanesh era palpable. Se sentía como una melodía dulce que perforaba el cráneo, una caricia que dolía más que cualquier latigazo. Decenas de seguidores gemían, aullaban, se retorcían de placer en su presencia. Su mera voz era una droga. Somos la verdadera tercera, los que abrazaron la perfección no por orden, sino por deseo, los que no se doblegaron, los que no se arrepienten. Y entonces alzó los brazos, abriendo de par en par su pecho mutado, de donde surgieron tentáculos con púas doradas y gemas incrustadas, mientras su voz se tornaba tan seductora como condenatoria. Que caigan los leales. Que se rompan sus espejos. Y que el emperador vea, desde donde se esconda, cómo su legado se desangra entre gemidos y cuchillas. Somos el orgasmo de la guerra. Somos la herejía perfecta. Somos Slaanesh. El templo vibró. La nave viviente gritó en éxtasis. La guerra perfecta había comenzado. Preparen la flota, ordenó con un susurro gutural que fue obedecido como si fuera un clamor divino. El aire se volvió espeso, cargado de incienso obsceno y perfumes empalagosos. A lo lejos, el estruendo de máquinas impuras activándose rompía la armonía del templo viviente. Motores demoníacos despertaban de su letargo, y naves recubiertas de carne vibraban con gemidos de anticipación. Y entonces, el marín ruinoso abandonó la carpa. Los gritos comenzaron al instante. Civiles esclavizados, cultistas demasiado cuerdos aún para amar su dolor, sirvientes rotos en cuerpo pero no del todo en alma, todos ellos gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas suplicando misericordia. Pero la compasión no es un don de Slaanesh. ¡No! Por favor. Mis hijos, mis hijos. Sagrado emperador, sálvanos. El Astartes se detuvo un instante, giró su cabeza coronada por una diadema de dedos humanos entrelazados, sonrió. Y se estremeció. El sonido del pánico, las súplicas, los llantos, el miedo, era música, un banquete auditivo de dolor y desesperación que se deslizaba por su espina dorsal como una lengua divina. Cada lamento era un beso. Cada lágrima, un néctar. Sí, así es como debe empezar. No con disciplina, no con estrategia, sino con un gemido ahogado de horror. Y dio el primer paso hacia la rampa de descenso de la barcaza infernal, mientras los chillidos se mezclaban con los cantos blasfemos de sus seguidores. Prepárense para cantar, hijos míos, susurró, extendiendo los brazos como si abrazara el firmamento. Porque el placer viene en forma de guerra, y la guerra viene con nosotros. Los motores demoníacos rugieron. La flota se alzó. El infierno descendía una vez más, en nombre del exceso. Mi señor. La voz salió distorsionada, eléctrica, como un susurro atrapado en una tormenta de código binario. El sonido provenía de un altavoz de cráneo injertado grotescamente en el pecho del mensajero, un Astartes marcado por siglos de devoción perversa, cuyos labios estaban sellados con hilos de alambre y cuya lengua había sido reemplazada por un canto permanente de estática. Su voz ya no le pertenecía, hablaba por la voluntad del dolor.
Se arrodilló ante su capitán, un guerrero cuyos nombres habían sido borrados de toda gloria, de todo honor, de toda historia. Capitán Seradox. El nombre se pronunció con un eco metálico, arrastrado por el peso de cientos de batallas olvidadas. Su armadura era una amalgama de ceramita agrietada, cadenas ensangrentadas y placas vivas que murmuraban blasfemias a su paso. Seradox no era un señor reconocido, no era un líder legendario, pero donde marchaba, los planetas se retorcían. Donde miraba, la decadencia florecía. El mensajero continuó, sin levantar la cabeza. El señor de la guerra, Abaddon, convoca un concilio. Solo los pocos traidores que aún no han sido aplastados por el imperio tienen el derecho de asistir. Hubo un silencio pesado. Las luces parpadeaban sobre cadáveres colgando de los muros. Seradox entrecerró los ojos. No por respeto. No por miedo. Sino porque por un segundo, disfrutó la idea del caos organizándose de nuevo. ¿Y por qué, ahora? ¿Cuándo vamos a atacar al imperio? El mensajero titubeó. No por voluntad propia, sino porque el canal disforme por el cual hablaba vibró con una revelación brutal. Porque Lord Typhus ha caído, muerto por mano de su propio padre, Mortarion. Y no solo él. El acechante nocturno lo asistió. Curze sigue cazándonos. Un escalofrío eléctrico recorrió la sala. Las criaturas atadas a los pilares comenzaron a gemir. Algunos rieron. Otros simplemente explotaron en un orgasmo de locura psíquica. Seradox se levantó lentamente, el brillo de sus ojos inyectados de éxtasis brillando entre sombras. Entonces el fin no es la muerte, el fin es la traición total. Sonrió. El emperador devora a sus hijos, y ahora los traidores hacen lo mismo. Maravilloso. Levantó su espada, una aberración curva hecha de cristal de alma y hueso humano. Preparen la barcaza. Si Abaddon convoca a los condenados, entonces iremos. No como aliados. No como súbditos. Sino como los hijos bastardos del caos. Y si alguno de ellos busca redención, que sepa que aún quedan lenguas que saborean la traición. Dentro de la nave Forinax, el silencio era una blasfemia. Un silencio que no venía de la calma, sino del odio contenido entre monstruos que alguna vez fueron hermanos. La nave, antigua gloria de la 16ª Legión, había sido saqueada y deformada por el tiempo y la traición. Lo que antaño fue un crucero de asalto diseñado por los artesanos de Terra, ahora era un templo de corrupción flotante. Paredes de ceramita negra cubiertas por cánticos empalados. Tuberías llenas de sangre en lugar de aceite. Columnas formadas por huesos de capitanes caídos. La Forinax, robada por el primer capitán Abaddon en la noche de la traición, era ahora el altar donde los últimos traidores se reunirían. Uno por uno fueron llegando, caminando por la gran sala del núcleo, una cámara donde las voces se distorsionaban, donde el aire sabía a hierro y locura. Erebus fue el primero. Aún portaba su báculo cubierto con piel de un cónsul de ultramar. Su sonrisa era la de un mentiroso profesional, un sacerdote de los oscuros de siglos. El destino sonríe, cuando los fieles de la mentira se reúnen. Corfaeron lo siguió, arrastrando su cuerpo arruinado por los años y el poder impuro. Sus ojos estaban ciegos desde hacía siglos, pero en su lugar brillaban luces negras. El emperador ya no guía a sus hijos. Ni la luz dorada ni la espada del padre. Solo quedamos nosotros, y la condena que nos pertenece. Los hijos del emperador entraron después, no como una legión organizada, sino como una orgía de horrores con forma humana. Algunos caminaban sobre manos. Otros rectaban mientras tocaban instrumentos imposibles de mirar sin caer en trance. Entre ellos, el antiguo capitán Seradox, portando en su espalda la cabeza parlante de un inquisidor que nunca dejaba de gritar. Y luego, los últimos seguidores de Nurgle. Harapientos, descompuestos, caminaban dejando rastros de podredumbre sobre el piso dorado del crucero. Ya no quedaban compañías. Solo fragmentos. Fragmentos que aún lloraban por Typhus. Fragmentos que recordaban el día en que Mortarion descendió con su guadaña envuelta en llamas doradas, y los hizo pedazos por osar llamarse sus hijos. Uno de ellos escupió gusanos antes de hablar. El portador de la plaga ha muerto, el ángel de la muerte ya no es nuestro padre. Y sin embargo, seguimos vivos. Seguimos aquí. Y eso, en esta guerra, es victoria. Y al centro de todos, apareció él. Abaddon, sin trono.
sin fanfarria. Solo una sombra inmensa. Su armadura brillaba con cicatrices de miles de batallas. Su rostro, cubierto por la oscuridad, irradiaba autoridad sin necesidad de palabra. Traidores. La palabra cayó como una maldición. No somos aliados. No somos hermanos. Somos los últimos errores de una guerra que ya olvidó nuestros nombres. Silencio. Erebus esbozó una sonrisa. Corfaeron se inclinó. Seradox se relamió los dedos cubiertos de sangre. Pero el imperio aún nos teme. Y eso, basta. Se giró. El emperador ha convocado la segunda gran cruzada. Su voz no tembló, pero el odio la empujaba como un puño cerrado. Cada palabra que decía era una maldición contra el padre que nunca los quiso. Todas las legiones están fuera. Todas. Los primarcas marchan hacia las estrellas más allá de la galaxia conocida. Mundos vacíos. Galaxias aún no tocadas por la mano humana. Las están colonizando. Los ojos del antiguo primer capitán brillaban, pero no por gloria. Por rencor. El centro de la galaxia, Terra, Macragge, Baal, Colchis, Próspero, todo está protegido. Las legiones están en su punto más alto. El emperador, en su mejor momento. Y nosotros, Abaddon escupió al suelo. Somos lo que queda, Erebus. Corfaeron. Fragmentos de Nurgle que escaparon de la venganza de Mortarion. Restos de los hijos del emperador, despreciados incluso por su propio primarca. Hubo un silencio crudo. La luz púrpura del Forinax no ardía, supuraba. No podemos luchar aquí. No contra ellos. No ahora, pero allá afuera, donde ellos están plantando su nueva gloria. Donde sus banderas aún no ondean, ahí sí podemos matar. Golpeó el mapa de la disformidad proyectado ante ellos. Nuevos planetas. Mundos primitivos. Rutas abiertas por la telaraña. Tomaremos esos mundos antes que ellos. Los deformaremos. Los cubriremos de esclavitud, de sangre, de placer y enfermedad. Y cuando sus grandes flotas lleguen, no encontrarán colonias humanas. Encontrarán altares al caos. Encontrarán nuestros hijos, nuestros ejércitos, nuestras cicatrices. Corfaeron habló por primera vez. ¿Y qué ganamos con eso, si igual moriremos cuando regresen? Abaddon sonrió. No como un señor de la guerra, como un animal. Ganar no importa. Importa hacer que sangren. Importa arruinar lo que creen inviolable. Importa demostrar que aunque nos llamen ruina, seguimos vivos. Y entonces dio la orden. Ataquen los mundos de la cruzada. Roben sus colonos. Secuestren a sus niños. Torturen a sus pioneros. Necesitamos cuerpos. Necesitamos soldados. Vamos a criar una nueva generación de traidores, no nacidos en Terra, sino en la oscuridad de las nuevas galaxias. Esta será nuestra cruzada. Una cruzada de sombras. ¿Y cómo demonios vamos a llegar a esos planetas, sin acceso a la telaraña? La voz del capitán Seradox se alzó como una cuchilla oxidada, rasgando el silencio como una blasfemia. La disformidad ya no nos responde. Los portales son suyos. La telaraña es del emperador. ¿O ya lo olvidaste, Abaddon? Escutió con un dejo de burla venenosa. El ambiente se volvió denso. Los motores orgánicos de la Forinax retumbaron. Algunos traidores tensaron los músculos, otros rieron. Pero la figura encorvada en el fondo del salón solo rió con un gruñido podrido, húmedo, fétido. Oh no, eso no es un problema, ¿no es así, Capitán Glutur? El aludido emergió de entre las sombras arrastrando sus pasos pesados. Su armadura de la Guardia de la Muerte ya no tenía forma definida. Estaba hinchada, plagada de bubones vivos, tubos de carne, campanas que tintineaban con pus. Cada paso que daba dejaba un rastro de moho y podredumbre que derretía el metal. Con lentitud casi ceremoniosa, Glutur hurgó en su propio abdomen. Las capas de carne se abrieron como una herida voluntaria, y de entre los órganos palpitantes y tumores humeantes, extrajo un cilindro negro cubierto de cables, sangre seca y runas profanadas. Agradezcan a mi señor, Lord Typus. La voz de Glutur era un murmullo quebrado por siglos de enfermedad, pero cada palabra pesaba como una lápida. Antes de caer ante Mortarion y el acechante nocturno, Typus derribó una nave de la Guardia del Cuervo. La Umbra Talón. Y de entre los cadáveres y cenizas, obtuvo esto. Colocó el cilindro sobre la mesa de guerra. Se abrió con un chasquido nauseabundo, proyectando un plano de energía verde, púrpura y negra. Un esquema. Un diseño robado. Los planos de la mejora del motor telaraña. Una forma híbrida de propulsión que combina tecnología Eldar robada con ingeniería de disformidad controlada. Un prototipo nunca compartido fuera del imperio. Erebus se inclinó.
Corfaeron murmuró oraciones en lenguas ya prohibidas. Abaddon sonrió. Con esto, ya no seremos exiliados. Seremos invasores. No necesitaremos sus portales. Crearemos los nuestros. Glutur levantó su cabeza envuelta en llagas. Podremos llegar a los mundos nuevos antes que ellos. Y los convertiremos en la cuna de la tercera herejía. Seradox asintió, con una sonrisa deforme. Entonces que empiece el ritual. Alimenten el motor con los cadáveres de los Primarchs. Y manden la primera flota. La galaxia está protegida. Pero el universo más allá de sus bordes, está desnudo.